Buenos días, estimados y distinguidos colegas. Ante todo, felicitaciones a la actual directiva por permitirnos disfrutar de tan magnífico evento. Nos corresponde presentar como speaker al doctor Ismael Ghanem Cañete, licenciado en Medicina y Cirugía de la Universidad Complutense de Madrid, doctor en Medicina de la misma universidad, con el grado de cum laude. Posterior formación en la especialidad de Oncología Médica, es médico adjunto de la Oncología Médica de la Universidad del Hospital Universitario La Paz en Madrid, en la Unidad de Tumores Digestivos, investigador clínico y actualmente investigador clínico y participante en múltiples ensayos con publicaciones en revistas internacionales. Con ustedes, el doctor Ismael Ghanem Cañete. Hola, muy buenos días. Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias también a la organización por haberme invitado. Y para mí es un placer estar aquí hoy con vosotros. Me hubiese gustado estar ahí, que seguramente se está mejor que en Madrid. Pero bueno, en la distancia también podemos comentar y revisar cosas. Pues vamos a empezar haciendo la parte de cáncer colorectal. Estos son mis conflictos de interés. Esta es la agenda. Voy a comentar los 4 estudios más relevantes recomendados por ESMO cuando se hacen revisiones post-ESMO. Y luego al final había traído 2 o 3 supuestos clínicos con alguno para comentar algún caso en relación a alguno de los estudios que se van a comentar y que seguramente ya conocéis. Entonces vamos a empezar. El primer estudio que vamos a comentar es el estudio Dynamic 3. Seguramente que ya lo conocéis, que habéis oído hablar de él, que evalúa el papel del DNA tumoral circulante para guiar la quimioterapia adyuvante en cáncer de colon estadio 3. Es un estudio muy relevante y que vamos a ver ahora los resultados. Segundo estudio, también lo conoceréis, Checkmate 8HW, es la actualización de algunos resultados y algunos datos nuevos que se comunicaron en ESMO. Posteriormente hablaremos del estudio Stellar 303, que evalúa el papel de otra combinación de un anti-PD1 y un inhibidor tirosinquinasa versus regorafenib en pacientes con cáncer de colon sin inestabilidad de microsatélites. Y por último, los datos del análisis de biomarcadores del Breakwater y luego los supuestos clínicos. Empezamos entonces con el estudio Dynamic 3, que lo comunicó la doctora T, como tantos otros estudios, y os traigo aquí primero lo que ya conocemos del papel de la biopsia líquida y del DNA tumoral circulante postquirúrgico. A día de hoy sabemos que es un factor pronóstico de gran relevancia en cáncer de colon resecado. Como veis, ya en 2016 la doctora Tick publicó un artículo donde aquellos pacientes que no expresan, que no tienen DNA tumoral circulante postquirúrgico, el pronóstico es realmente muy bueno, incluso en pacientes, como veis, sin quimioterapia. Sin embargo, aquellos pacientes que expresan, en los que se detecta DNA tumoral circulante, el pronóstico es infausto. Esto posteriormente se ha confirmado en estudios con miles de pacientes. El estudio Galaxy, el estudio japonés, es la gráfica que podéis ver en medio, claramente pronóstico muy bueno en aquellos pacientes con DNA tumoral circulante negativo, y sin embargo todo lo contrario en los pacientes con DNA tumoral circulante positivo, y lo mismo se puede ver en el estudio Bespoke. Hazard ratio, como veis, variables entre 10, 12 y 18. Una cosa es el papel pronóstico que nos puede indicar el DNA tumoral circulante y otra cosa es el papel predictivo de beneficio a algún tratamiento. Es decir, podemos tener un paciente que tenga un riesgo bajo de recaer, pero que si le administramos quimioterapia podría ser aún más bajo. Luego, ese papel es un papel distinto que es el que se está investigando.
No obstante, tenemos evidencia de estudios prospectivos no aleatorizados, precisamente tanto el estudio Galaxy como el estudio Bespoke, que sugieren que sí que hay un papel muy relevante predictivo de beneficio a quimioterapia. Como veis en las gráficas de la izquierda, la parte de arriba es el estudio japonés. Como veis, en los pacientes con DNA tumoral circulante positivo, aquellos que eran tratados con quimioterapia, que es la curva azul, tenían mucho mejor supervivencia libre de enfermedad que aquellos que no se trataron. Y lo mismo ocurre en el estudio Bespoke. Hazard ratio 6,59 y aquí 0,48 medida a la inversa. Sin embargo, en aquellos pacientes que no había detección de DNA tumoral circulante, el beneficio de la quimioterapia es muy cuestionado. Como veis, las curvas están prácticamente superpuestas y si hay algún beneficio parece ser muy poco. Pero esto no son ensayos clínicos aleatorizados, por lo tanto no podemos responder con seguridad con estos datos. El primer estudio que se publicó fue el estudio Dynamic 2, estudio también de la doctora T. En este caso, esto es un ensayo clínico para pacientes con estadio 2 y los pacientes eran aleatorizados a manejo estándar, a criterio del investigador, se pautaba la quimioterapia o a través de o una decisión a raíz o teniendo en cuenta o guiada por el DNA tumoral circulante, de manera que si eran DNA negativos se hacía observación y si eran positivos se administraba quimioterapia. El objetivo del estudio era demostrar que había una menor administración de quimioterapia y, sin embargo, se conservaba el pronóstico. Y eso es lo que se demostró justamente. Como podéis ver en este cuadrito de aquí, el 28% de los pacientes de la rama de manejo estándar recibieron quimioterapia, mientras que solamente el 15% de los pacientes con la estrategia guiada por DNA tumoral circulante. Y lo que es más importante, esto no supuso un deterioro en la supervivencia libre de recaída de los pacientes. Era un estudio de no inferioridad y, como veis, las curvas son superpuestas y la diferencia no alcanzó menos 4,1, que era el límite inferior del intervalo, sino que era más 1,1%. Luego, este estudio fue un estudio positivo y en los estadios 2 se puede plantear esta estrategia. Ahora bien, la pregunta y el estudio que se trae en ESMO es el estudio Dynamic 3, que intenta responder a una pregunta parecida, pero en pacientes con cáncer de colon estadio 3. Es un estudio algo más complejo, un diseño parecido, pero más complejo, pacientes con estadio 3, como hemos dicho, que estaban en condiciones de recibir quimioterapia. Se hacía la extracción de DNA entre la semana 5 y 6 y los médicos establecían qué esquema de quimioterapia iba a recibir el paciente en su opinión. Posteriormente se hacía la aleatorización al manejo estándar o al manejo guiado por la información del DNA tumoral circulante. Y aquí, a diferencia del estudio en pacientes con estadio 2, aquí los pacientes con DNA positivo se hacía una escalada en la quimioterapia, es decir, ni se decide no poner ni poner, sino simplemente una escalada en el esquema de quimioterapia, y en aquellos con DNA tumoral circulante negativo lo que se hacía era una desescalada. Ahí tenéis la desescalada que se hace, 6 meses de fluoropirimidinas si se había planteado a no quimio o 3 meses, 3 meses de Folfox a 3 o 6 meses de fluoropyrimidina sin oxaliplatino, y en el caso de que se decidiese poner 6 meses de quimioterapia basada en oxaliplatino, se pasaba a 3 meses o 6 meses de fluoropyrimidinas. Este es el esquema y el diseño del estudio. El objetivo principal es supervivencia libre de recaída. El objetivo secundario, la adherencia y la seguridad. Es importante recalcar que se hizo un análisis separado de aquellos pacientes que tenían DNA positivo
y aquellos que tenían DNA negativo. El estudio del DNA tumoral circulante positivo se comunicó en ASCO de 2025 y fue un estudio negativo. No fue capaz de demostrar un beneficio, una mayor supervivencia en aquellos pacientes tratados mediante la estrategia guiada por DNA tumoral circulante. Y aquí se traen los datos de la cohorte de DNA tumoral circulante negativo. Como veis, el 73% de los pacientes en ambas ramas eran DNA negativo. Las características basales de los pacientes eran similares en ambos grupos. Es verdad que hubo un mayor porcentaje de pacientes con características de alto riesgo, es decir, T4 o N2 en el grupo de manejo estándar, y hubo, sin embargo, un mayor porcentaje de pacientes, un 4% más, en el grupo de DNA informado de pacientes con pérdida de expresión de proteínas reparadoras. El esquema de quimioterapia planeado previo a la aleatorización era similar en ambos grupos. Es verdad que hubo un 4% más de pacientes de esquema planteado con 6 meses de doblete en la rama de manejo estándar. Y lo primero que vemos es algo esperable por el diseño del estudio, que en la estrategia guiada por DNA tumoral circulante hubo más pacientes que recibieron fluoropimirinas en monoterapia a costa de menos pacientes que recibieron esquemas basados en platino. Como veis, 34%, 35% versus 86% en los pacientes con un manejo estándar. El otro objetivo secundario del estudio era evaluar la toxicidad, y como veis, aquellos pacientes de la rama de desescalada basada en DNA tumoral circulante tenían menos ingresos hospitalarios, 8 versus 13%, y también menor porcentaje de eventos adversos grado 3-4, de forma estadísticamente significativa. Hasta aquí muy bien, pero el objetivo más relevante es no perder el beneficio de la quimioterapia. Y ese era el objetivo principal que os traigo aquí. Como veis, esta estrategia no fue capaz de demostrar la no inferioridad en supervivencia libre de recaída para la cohorte de pacientes o para el grupo de pacientes tratados con la estrategia de DNA guiada por DNA. 88% versus 85,3% de los pacientes recayeron a 36 meses. Esto es una diferencia del 2,8%, y como veis, con un intervalo de confianza que va de -8 a 2,3. Este -8 supera el -7,5 que se había establecido como límite inferior de este intervalo de confianza para probar la no inferioridad, y como lo supera, no se puede inferir que se cumpla la no inferioridad. Luego, es un estudio en este sentido negativo, a pesar de que las curvas se ven muy paralelas, pero aquí hay una pérdida de beneficio de la quimioterapia. Cuando se analizaba por subgrupos, se vio que los pacientes con estadio 3 de bajo riesgo, es decir, T3 o N1, eran pacientes que era un grupo de pacientes donde la pérdida de beneficio era menor, solo era del 2,2 y no llegaba al límite de 7,5. Pero es verdad que esto no era un objetivo inicial del estudio y solamente es generador de hipótesis. Desde luego, en los T4N2 la diferencia es incluso de cercana al 6% y no se puede plantear esta estrategia. Estos son los datos del estudio Dynamic que nos arroja una respuesta. Es verdad que hay muchos estudios todavía en marcha con estrategias ligeramente diferentes, y que ya veremos a ver si realmente el DNA tumoral. Y luego la comparación de supervivencia libre de progresión también para Ipi-Nivo versus Nivo, pero en todas las líneas. Esto es lo primero que se comunicó en ASCO GI 2024. Como veis, los datos son espectaculares. Hazard ratio de 0,21 a favor de la combinación de Ipi-Nivo, con medianas de PFS no alcanzadas en la rama de Ipi-Nivo versus solamente 5,9 meses en la rama de quimioterapia, y con una diferencia espectacular.
Al año siguiente, en ASCO ya hay también, pero 2025 y después una publicación en Lancet, se comunicaron los datos del segundo objetivo principal, que era la comparación en PFS de ipi-nivo versus nivo para todos los pacientes. Fue también positivo, como veis hay un beneficio con una hazard ratio de 0,62, mediana de PFS no alcanzada para ipi-nivo versus 39 meses, veis cómo la diferencia en torno a un 13% en riesgo absoluto se mantiene, incluso más, en todos los puntos de análisis de supervivencia libre de progresión. Por lo tanto, estudio muy positivo y con un p-valor de 0.0003, o sea, muy relevante. ¿Y qué pasa con la toxicidad? Porque estamos aportando un anti-CTLA4 que puede asociar más toxicidad. Sin embargo, esta toxicidad, en este caso, como se administraba el ipilimumab a dosis bajas y es una población de pacientes con buen estado general, pues como veis, era solamente grado 3-4 del 22% versus 14% en nivo. No hubo 2 muertes tóxicas versus una, pero en general muy bien manejado este esquema de tratamiento en esta población. Y llegamos ya por fin a ESMO 2025 con las novedades. Como podéis ver, aquí se hace la comparación de ipi-nivo versus nivo y sobre todo 2 son los objetivos que se presentaban. Por un lado, la PFS en primera línea nada más, análisis final, y por otro lado, la supervivencia global en todas las líneas, el primer análisis interino. En cuanto al análisis final de PFS en primera línea, nuevamente podemos ver cómo las curvas permanecen paralelas, con un beneficio en torno al 13% absoluto para ipi-nivo, hazard ratio de 0,69, con un p-valor de 0.04. Aunque a priori puede parecer significativo, por el diseño del estudio se requería que una p menor a 0.038. Luego, siendo estrictos, no alcanzó la significación estadística, pero realmente podemos ver cómo existe una diferencia, una hazard ratio de 0,69, que muchas veces con hazard ratio peores se aprueban fármacos. Luego yo creo que esto no altera el beneficio de ipi-nivo versus nivo en primera línea. Además, este beneficio se ve en todos los subgrupos de pacientes de forma consistente. Es verdad que hay aquí algún subgrupo como el síndrome de Lynch, donde el intervalo está en medio, digamos, pero bueno, en líneas generales hay un beneficio para todos los subgrupos de pacientes. El otro objetivo que se comentaba en ESMO 2025 era el análisis interino de supervivencia global en todas las líneas. Y como veis, hay también una tendencia con una hazard ratio de 0,61 a favor de ipi-nivo, aunque en este caso el análisis es inmaduro todavía y en este punto no se alcanzaba la significación estadística. Además, se actualizaron datos de PFS en todas las líneas y son muy similares, estadísticamente significativos, luego permanece el beneficio. Hace 2 semanas han salido las nuevas guías de ESMO para cáncer colorectal y hacen algunos cambios. Por ejemplo, en este sentido, de pacientes con inestabilidad de microsatélites, podéis ver cómo se prefiere o ponen como preferido ipi-nivo y como alternativa pembrolizumab. Bueno, hemos hablado ya del CheckMate 8HW y ahora pasamos al papel que puede jugar la inmunoterapia en pacientes sin inestabilidad de microsatélites. En este caso, zanzalintinib más atezo. Hemos visto cómo de forma repetida se han hecho ensayos clínicos que intentan potenciar el papel de la inmunoterapia en tumores fríos de cáncer de colon, es decir, tumores estables, y han fracasado. Tenemos el cobimetinib en combinación con atezo, el pembrolizumab en combinación con lenvatinib. ¿Y por qué se continúa esta línea de investigación? Pues hay que decir que zanzalintinib, aunque sea un inhibidor de tirosinquinasa, tiene una característica especial. Aparte de inhibir al receptor de VEGF y otras moléculas, también lo que hace es inhibir a unas proteínas, a las TAM proteínas. Esas proteínas lo que hacen es
bloquear la respuesta inmunológica. Por lo tanto, si somos capaces de actuar ahí y además le añadimos un anti-PDL1, podemos potenciar esa respuesta inmune. O sea que, aunque sea un inhibidor de tirosinquinasa, puede tener un mecanismo de acción diferente digamos que apoya la idea de hacer este estudio. Además, en el fase 1 se vio actividad de zanzalintinib en monoterapia, pero parecía que la asociación con atezolizumab potenciaba ese efecto. Por lo tanto, se presentan los datos del estudio. Este es el diseño del estudio. Pacientes evidentemente sin inestabilidad de microsatélites y que habían progresado o que eran refractarios a los tratamientos estándar previos. ¿Qué definen por tratamientos estándar? Fluoropyrimidina, sinotecan, oxaliplatino con o sin beva, y luego anti-EGFR, inhibidores de BRAF para los pacientes con mutación de BRAF. Básicamente es una tercera línea. No estamos viendo aquí que hablen de TAS-102 ni de otras moléculas. Y los pacientes se autorizaron a recibir regorafenib, que era el brazo estándar planteado en ese momento, 160 miligramos, días 1 a 21, o el esquema de investigación. El objetivo principal era también dual, supervivencia global, por un lado por intención de tratamiento y por otro lado solamente en la población sin afectación hepática, porque parece que puede haber una mayor respuesta. Y objetivos secundarios, pues los habituales, PFS, tasa de respuestas y seguridad. Estas son las características basales de los pacientes, bastante similares, pacientes jóvenes, 60 años, todos los pacientes recibieron, o prácticamente todos, lo que hemos dicho, fluoropyrimidina, sirinotecan y un 40% terapias anti-EGFR, correspondiendo a ese 40% de pacientes RAS wild type. Y estos son los objetivos principales. En cuanto al primero, supervivencia global por intención de tratamiento, es un estudio positivo con una hazard ratio de 0,80, 10,9 meses versus 9,4. Podemos ver cómo la curva se empieza a separar desde los 3 meses y posteriormente va ampliando esa diferencia hasta llegar al 10% de diferencia a los 24 meses. Estudio positivo en este sentido. El segundo objetivo principal, solamente se muestra el análisis interino, población sin metástasis hepáticas con una hazard ratio muy similar, 0,79, 15,9 meses versus 12,7, pero todavía pendiente del análisis definitivo. Nuevamente en este estudio también vemos un beneficio generalizado en todos los subgrupos. Parece que si nos ponemos a mirarlo con lupa, vemos que la población BRAF mutada pues parece que puede generar alguna duda, pero en realidad son muy poquitos pacientes y en general beneficio para todos ellos. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, vemos que no hay un análisis formal porque en este punto no se hacía según el diseño del estudio, pero hazard ratio de 0,68, 3,7 versus 2 meses, también parece que hay diferencias claras. Y si analizamos la tasa de respuestas, vemos que son muy bajitas, como suele ser habitual en los tratamientos utilizados a partir de segunda línea, solamente 4%. En cuanto a tasas de control de enfermedad, 54%. Es verdad que superiores a regorafenib, 41% y 1%, pero pues no muy llamativas. Y sí que hay que decir que en cuanto a toxicidad, zanza-atezo tenía una toxicidad no desdeñable. Los autores describen que es una toxicidad manejable, pero como podemos ver aquí hay más toxicidad grado 3-4 que con regorafenib, fundamentalmente diarrea e hipertensión arterial, pero también astenia, náuseas, y con regorafenib lo que veíamos era más síndrome mano-pie. Además, hubo un mayor porcentaje de pacientes en la rama de zanza-atezo en los que se tuvo que reducir la dosis, 60% versus 40%. Y también hubo 5 muertes tóxicas en la rama de zanza-atezo, mientras que en la de rego solamente hubo una muerte. Luego es un estudio positivo, pendiente todavía de algún objetivo principal y de revisar algunas cosas, pero una de las
no críticas, pero de las observaciones que podemos hacer es que quizás la rama control con regorafenib es un poco limitada, porque sabemos que a día de hoy el estándar actual es TAS-102 bevacizumab, con los datos del estudio Sunlight, que demostró un beneficio significativo en supervivencia libre de progresión respecto a TAS-102 en monoterapia, con una hazard ratio también muy significativa de 0,44. Es verdad que tasa de respuestas muy limitada, pero en cuanto a control de enfermedad, con TAS-beva sabemos que 3 de cada 4 pacientes se va a controlar la enfermedad, y además con un perfil de toxicidad muy razonable, aunque había más hipertensión, pero en general la toxicidad es hematológica, no suele haber neutropenias febriles. Luego, bueno, es un pero que podemos plantear, y no sabemos si con TAS-beva este estudio hubiese sido positivo. Vamos a pasar ahora al estudio Breakwater, el análisis de DNA tumoral circulante que presentó Scott Kopetz. Pero primero, como siempre, vamos a repasar, a recordar el diseño del estudio y los datos que tenemos comunicados o publicados hasta ahora. Este estudio es para población con mutación de BRAF V600E, pacientes importante que no tenían inestabilidad de microsatélites, era un criterio de exclusión, y con buena situación basal. Inicialmente el estudio se diseñó con 3 brazos: quimioterapia standard of care, encorafenib cetuximab y luego encorafenib cetuximab junto con FOLFOX. Sin embargo, durante el desarrollo del estudio, cuando habían incluido 158 pacientes, se hizo una enmienda y se quedaron solamente 2 brazos: el standard of care y la quimioterapia en combinación con encorafenib cetuximab. El objetivo principal del estudio es dual, supervivencia libre de progresión y también tasa de respuestas, y los objetivos secundarios habituales. La primera comunicación de este estudio fue en ASCO GI 2025. La traigo aquí con la tasa de respuestas. Fue un estudio también muy positivo, 60%, prácticamente 61% de tasa de respuestas versus 40%. Como veis, control de enfermedad prácticamente en el 90% de los pacientes, si sumamos tasa de respuestas y estabilizaciones. Lo que es algo muy relevante para este grupo de pacientes que tienen tan mal pronóstico, y además con duraciones de respuesta relevantes. A más de 6 meses, el 68% de los pacientes de la rama experimental mantenían la respuesta, comparado con solamente el 34% en el standard of care. Posteriormente se comunicaron los datos de supervivencia libre de progresión, que era el segundo objetivo principal. Como veis, objetivo cumplido, hazard ratio de 0,53, 12,8 meses para la rama de encorafenib cetuximab con quimioterapia versus solamente 7,1 meses para la rama estándar. Además, se publicaron también los datos de encorafenib cetuximab, que como veis son muy similares a la rama de quimioterapia, aunque no había una comparación formal. Este beneficio en supervivencia libre de progresión es en todos los subgrupos de pacientes, independientemente del sexo, de la edad o de la localización del tumor, o si había o no había metástasis hepáticas. Y cuando vemos los datos de supervivencia global, vemos también que era uno de los objetivos secundarios, que hay un beneficio para la combinación respecto al standard of care, con una hazard ratio de 0,49 muy relevante. Y si nos fijamos en las medianas de supervivencia, 30 meses versus 15 meses, el doble, insisto, en una población de pacientes que, fijaros que el standard of care son solo 15 meses, o sea, muy relevante. Cuando vemos encorafenib cetuximab, vemos que parece, que aunque no había una comparación formal, pero parece, y mirando los intervalos de confianza, que podría ser superior a la quimioterapia, pero inferior a la combinación de quimioterapia y encorafenib cetuximab. Y vamos a comentar los datos que se comunicaron en ESMO.
Lo primero que se planteó que se comunicó es que había una buena correlación entre la detección de la mutación de BRAF V600E en tejido con DNA tumoral circulante. Aquí podemos ver que hay una correlación del 87%. De 480 pacientes en los que se detectó la mutación en tejido, pues en el 84% se detectó en sangre, y por otro lado, en 6 pacientes que no se detectó en tejido en la revisión centralizada, tampoco se detectó en sangre. Y otra cosa interesante, aunque ya sabíamos, es que la probabilidad de encontrar la detección en biopsia líquida, de encontrar la mutación de BRAF en biopsia líquida es paralela a la cantidad o a la carga tumoral, es decir, a la suma de los diámetros del tumor. A más tumor, más probabilidad de encontrar la mutación. Otra cosa que se comentó es que el beneficio de la quimioterapia junto con encorafenib y cetuximab era independiente de la frecuencia alélica de mutaciones de BRAF V600E. Y esto lo podemos ver primero en el gráfico de la izquierda en cuanto a tasa de respuestas. Lo que se hizo fue dividir a los pacientes en 2 grupos, superior a la mediana de la frecuencia alélica o inferior. Y como podemos ver aquí, la tasa de respuestas, el beneficio de la barrita azul se mantenía respecto a Encora-Cetuxi o al control, tanto en el grupo de alta frecuencia alélica como en el grupo de baja frecuencia alélica. Y también se vio en supervivencia global. Como veis, las curvas de los tratamientos se mantienen separadas. Lo que sí se puede ver viendo la curva de la derecha con la curva de la izquierda mira la baja carga mutacional y la de la derecha la alta carga, es que aquellos pacientes con menos frecuencia alélica tenían mejor evolución. Y por último, nos viene a confirmar los datos del estudio Beacon, en el que se describe el espectro de mutaciones de la vía de RAS a la progresión de estas terapias. Y como podemos ver aquí, pues aparecen mutaciones en KRAS, en NRAS, en el 37% de los pacientes de Encora-Cetuxi y en el 29-20% en el caso de la combinación, pero también en MAP kinasa, amplificaciones de MET y también de lecciones de BRAF. Lo interesante es que en la rama de encorafenib cetuximab en combinación con quimioterapia hubo una menor frecuencia de mutaciones a este nivel, a pesar de que estuvieron más tiempo con el tratamiento, probablemente porque estuvieron menos sometidos a esa inhibición digamos tan directa. Y con esto termino los 4 estudios yo creo más relevantes que se comentaron en ESMO. Y bueno, pues yo traía aquí algunos supuestos clínicos para ir comentando con la audiencia. Es verdad que al no poder veros es más complicado, pero si alguien quiere participar, o yo traigo unos casos para que pues opinéis. Básicamente son sencillitos y no tienen, son supuestos clínicos y lo interesante aquí al final es discutir y poner en práctica los estudios, porque si no se queda todo ahí como en la memoria. Entonces, aquí os traigo un paciente de 48 años sin antecedentes médicos relevantes que debuta con un cuadro de obstrucción intestinal y se hace un escáner donde se ve una lesión en sigma y múltiples metástasis hepáticas bilobares de hasta 10 centímetros, también afectación pulmonar. Se hizo una sigmoidectomía de urgencia, se resecó el tumor y el análisis molecular muestra que hay una pérdida de expresión de proteínas reparadoras sin otras alteraciones relevantes. Entonces es simplemente una pregunta sencillita: ¿cuál es el tratamiento sistémico de elección en primera línea? No sé si podéis colaborar, porque como no os veo, y si no lo voy comentando yo. Es difícil. Bueno, pues lo voy comentando, y si alguien quiere hablar, pues me lo decís y yo me callo. Pero básicamente pues aquí planteo varias opciones: pembronivo, ipinivo, doblete de quimioterapia, o la última es interesante, combinación de quimioterapia con atezolizumab. De estas opciones yo creo que ya hemos revisado la información, pero
que la monoterapia es mejor que la quimioterapia, lo sabemos con los datos del estudio Keynote. El estudio Checkmate 8HW nos demuestra que la doble inmuno es mejor de forma estadísticamente significativa que la monoterapia con nivolumab, con más tasas de respuestas y un perfil de toxicidad manejable. Luego, yo creo que esa sería una opción o la mejor opción, y de hecho es lo que dicen las guías clínicas, pero no quería dejar de comentar el estudio COMIT, que plantea una estrategia muy interesante, que es unificar la inmunoterapia junto con la quimioterapia, porque como sabéis hay un grupo de pacientes que progresan rápido y muchas veces es porque no se ha hecho bien la determinación central de la inestabilidad de microsatélites. Como veis en el estudio Checkmate, hasta el 18% de los pacientes incluidos no se pudo hacer una confirmación central. Y cuando se analizaban esos pacientes, la cohorte completa versus aquellos en los que se hizo una confirmación central, se vio que la cohorte completa tenía un pronóstico o una evolución peor de manera muy llamativa. 39 meses versus 18 y no alcanzado versus 53 meses. Luego es muy importante analizar bien la inestabilidad de microsatélites, pero por si es complejo y no se puede mirar bien, poner quimioterapia podría, tratar a aquellos pacientes que se han dado como falsos positivos para pérdida de expresión de proteínas reparadoras. Sin embargo, en los datos del estudio COMIT, que se ha comunicado este año en ASCO GI, son un poco pobres. Es un estudio que ha quedado bastante descafeinado porque se tuvo que eliminar la rama de quimioterapia inicialmente por los datos del estudio Keynote, y la comparación ha sido quimioterapia más beva más atezo versus atezo en monoterapia, que también se ha tenido que finalizar el estudio de forma precoz por los datos del estudio Checkmate. Y como podemos ver aquí, aunque hay un beneficio de la combinación de quimioterapia más atezo, la verdad es que los datos de atezo, el comparador, eran relativamente pobres, y además cuando vemos los datos de supervivencia global, pues vemos que no hay muchas diferencias, aunque son datos muy inmaduros todavía y hay pocos pacientes, pero no parece que sea la mejor estrategia, al menos en este estudio. Aquí yo planteaba otra cosa, que las guías clínicas probablemente no nos responden, pero si el paciente lleva 2 años continuados con inmunoterapia con respuesta mantenida, y tras 2 años le suspendemos la inmunoterapia y el paciente nos progresa, ¿qué opción de tratamiento entre las siguientes parece la más razonable? Reanudar la inmunoterapia o pasar a una línea de quimioterapia. Y no sé si hay alguien que quiera comentar algo, y si no, pues sigo yo hablando. Básicamente aquí hay poca evidencia, pero yo creo que en general todos tendremos por ahí algún caso en el que se ha suspendido la inmunoterapia, y yo personalmente lo he vuelto a tratar con inmunoterapia y se ha vuelto a controlar la enfermedad. Luego, para mí, en un paciente que no progresa durante el tratamiento, me parece que es razonable reutilizar la inmunoterapia. Ahora voy a comentar otro caso, el supuesto 2. Es el mismo caso que he comentado antes, pero en esta ocasión, en vez de tener pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN, tiene una mutación en BRAF V600E. Entonces planteo, ¿cuál es el tratamiento de elección en primera línea? Yo creo que es una pregunta sencilla, teniendo en cuenta que he contado los datos del estudio Breakwater, pero habrá centros donde todavía no se pueda plantear este tratamiento, y a veces pues uno puede plantearse, oye, ponemos encorafenib cetuximab, folfosbeva, folfoxiribeva, pero sin ninguna duda en el futuro y en el presente ya en muchos sitios, el esquema estándar con mucha diferencia es Folfox, encorafenib, cetuximab, teniendo en cuenta los datos que hemos presentado, y que recuerdo aquí, beneficio en PFS y beneficio en supervivencia global.
Quería complicar un poco esta pregunta porque muchas veces tenemos pacientes que han recibido tratamiento con oxaliplatino y que quedan con neuropatía, con oxaliplatino adyuvante y después nos progresan. Hemos hablado que el esquema del estudio Breakwater es Folfox, encorafenib, cetuximab, pero si un paciente tiene neuropatía va a ser difícil que le volvamos a poner el oxaliplatino. Entonces, aquí planteaba varias opciones. Si la primera línea sería encorafenib, cetuximab, sería repetir igualmente, aunque tenga neuropatía, el Folfox, encorafenib, cetuximab, o hacer otra combinación con FOLFIRI o poner quimioterapia. No sé si alguien quiere comentar algo. Pues sigo yo. Y os traigo también aquí los datos de una nueva cohorte, la cohorte 3, que se ha comunicado en ASCO GI este año, en el que se evalúa la combinación de encorafenib cetuximab en lugar de con Folfox, con FOLFIRI, con un diseño muy parecido a la rama del estudio que hemos comentado previamente, aunque con menos pacientes. Y se han comunicado los datos del objetivo principal de tasa de respuestas objetivas, que son muy parecidos a los que hemos visto antes, incluso superiores, 64% versus 39%, y con datos en supervivencia global todavía muy precoces, pero que, como podemos ver aquí, ya empiezan a separarse las curvas. Luego, en un paciente con neuropatía, quizás esta combinación parece razonable. Y, de hecho, en las guías ESMO actualizadas ya lo reflejan como una opción en aquellos casos en los que no sea posible administrar Folfox. El último supuesto 3, el paciente tiene las dos alteraciones moleculares, tanto la pérdida de expresión de proteínas reparadoras como la mutación de BRAF V600E. ¿Qué hacemos aquí? Porque tenemos dos opciones muy buenas, ¿no? La inmunoterapia, pero también podríamos plantear Folfox en Coracetuxi. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, pues os pongo aquí alguna información. El papel de la inmunoterapia es tan bueno en los pacientes con mutación de BRAF como en aquellos que no tienen la mutación de BRAF. Lo vemos en el estudio Keynote 177. Aquí podemos ver cómo se mantiene en línea con los otros subgrupos de pacientes el beneficio de pembrolizumab. En el estudio Checkmate 8HW también vemos cómo el beneficio de la doble inmunoterapia se mantiene en el subgrupo de pacientes con mutación de BRAF respecto a nivolumab. Luego, parece que esta es una buena opción. Y nuevamente traigo aquí las guías clínicas actualizadas, lo que hacen es plantear un algoritmo terapéutico con una aproximación jerárquica, de forma que lo primero que tenemos que mirar en un paciente con cáncer recolometastásico es si tiene una pérdida de expresión de proteínas reparadoras, porque si la tiene nos va a dar igual las demás alteraciones moleculares que tenga. Lo que tenemos que hacer es tratarle con inmunoterapia, ¿vale? Y en caso de que no, pues ya hay que ver si es elegible para un doblete de quimioterapia o no, y en caso de que sea elegible para doblete, buscar las otras mutaciones. En caso de ser BRAF mutado, pues plantear lo que hemos comentado previamente. Pero lo primero, la pérdida de expresión de proteínas reparadoras. Y ahora planteo otra pregunta también difícil. Si este paciente le hemos tratado con inmunoterapia y nos progresa, ¿cuál de las siguientes es la mejor opción para tratarle? Teniendo en cuenta que tiene una mutación en BRAF V600E. Un triplete de quimioterapia con bevacizumab, un doblete con bevacizumab, Folfox, encorafenib, cetuximab, teniendo en cuenta los datos del estudio Breakwater, o encorafenib, cetuximab. Es una pregunta difícil. A mí lo que me pide el cuerpo
sería tratarle con un doblete de quimioterapia y encorafenib cetuximab. Sin embargo, tenemos que recordar que en el estudio Breakwater, uno de los criterios de exclusión eran pacientes con pérdida de expresión de proteínas reparadoras. Luego, estos pacientes no están representados con este esquema de tratamiento. Sin embargo, yo no tengo por qué pensar que no les vaya a funcionar, porque encorafenib cetuximab, en los pacientes que había en el estudio Beacon, que eran pocos, pero parecía funcionar de forma similar. Entonces, aprovecho para recordar el estudio Beacon, que era un estudio en segunda y tercera línea para pacientes con mutación de BRAF, en el que se les aleatorizaba a recibir el esquema de quimioterapia estándar, que era basado en irinotecan con cetuximab, o un doblete basado en encorafenib cetuximab, o el triplete en el que se le añadía binimetinib, un inhibidor de MET. Los objetivos principales eran la comparación del triplete versus control, supervivencia global y tasa de respuestas objetivas. Si vemos la tasa de respuestas, estamos hablando de pacientes con mutación de BRAF en segunda, tercera línea, la rama de control 2% nada más, el doblete en Cora Cetuxi 20%, mientras que el triplete tenía era ligeramente superior, 26%, pero tampoco se pudo hacer una comparación entre estos grupos porque no estaba establecido en el protocolo. Y en cuanto al otro objetivo principal, supervivencia libre de progresión, había un beneficio tanto para ENCOVIN y Cetuxi respecto al control como para ENCO-Cetuxi, muy similares, 4,5 versus 1,5 meses y 4,3 versus 1,5, y hazard ratio también similares, 0,44 versus 0,42. También podemos ver aquí, no tengo la gráfica de supervivencia global, que era el objetivo principal, pero bueno, había un beneficio muy claro tanto para la rama del doblete como para la rama del triplete respecto al control, y además era un beneficio muy similar en ambos casos. Parece que el binimetinib no aportaba mucho globalmente en cuanto a tasas de supervivencia libre de progresión o supervivencia global. Y además, en cuanto a retraso en el deterioro de la calidad de vida, pues podéis ver cómo tanto el doblete como el triplete tenían un mayor tiempo hasta el deterioro de calidad de vida respecto a la rama control. Como veis aquí, la hazard ratio está en torno a 0,65 y 0,61. Nuevamente, si miramos las guías clínicas, vemos que en segunda línea, para pacientes que tengan pérdida de expresión de proteínas reparadoras, pero que ya han sido tratados con inmunoterapia, como es nuestro caso, o para pacientes sin pérdida de expresión de proteínas reparadoras del ADN, si tienen mutación de BRAF y no han recibido previamente encorafenib cetuximab, la opción recomendada es encorafenib cetuximab. Luego, aunque a mí me pedía el cuerpo poner FOLFOX en Cora Cetuxi, pues las guías clínicas lo que recomiendan es en Cora Cetuxi. Y nada, ya simplemente conclusiones. Una frase respecto a cada uno de los 4 estudios que he comentado. El estudio Dynamic 3 valida el papel pronóstico del DNA tumoral circulante en cáncer de colon estadio 3, pero no ha sido capaz de demostrar la no inferioridad para desescalar la quimioterapia adyuvante. El estudio Checkmate 8HW muestra que ipi/nivo es la opción preferida como tratamiento de primera línea en cáncer de colon o colorectal MSI. El estudio Stellar 303, por primera vez, zanzalintinib en combinación con atezo rompe la resistencia a la inmunoterapia del adenocarcinoma colorectal estable. Y finalmente, en el estudio Breakwater, la biopsia líquida nos muestra que hay una elevada concordancia entre la biopsia de tejido y la biopsia líquida, y que la combinación de quimioterapia con encorafenib cetuximab es capaz de frenar la aparición de nuevas mutaciones clonales de resistencia respecto a encorafenib cetuximab. Y no sé si tenéis alguna pregunta o alguna cuestión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Ganem. Tengo problema aquí. ¿Aló?
Hola. Muchas gracias, doctor Ganem, por su magnífica ponencia. Tenemos varias preguntas aquí en el auditorio. La primera la voy a hacer yo. Me gustaría saber, doctor, ¿estamos listos para empezar a solicitar ctDNA en nuestros pacientes para estrategias de desescalamiento, pronóstico, etcétera, en el día de hoy, o es algo que se proyecta para el futuro? Yo creo que no estamos todavía preparados ni tenemos información suficiente como para hacerlo. Además, hay que tener en cuenta el coste, el DNA tumoral circulante hay que hacerlo bien. Esto es mediante una técnica de ADN informado a través del tumor primario. Los datos que tenemos no son, en cuanto al menos a estadio 3 hasta ahora, muy relevantes. Y es verdad que juega un papel pronóstico muy importante, pero al final, mi opinión, porque hay opiniones, mi opinión es que si yo no puedo hacer nada claro, salvo algún caso especial, algún estadio 2 donde yo quisiera evitar la quimioterapia a un paciente, que puede haberlo, un paciente más frágil o tal, que estuviese pensando, o que el paciente no quisiese quimioterapia, pues quizás ahí se podría plantear hacerlo, pero a día de hoy, otra cosa es lo que nos digan los estudios Circulate de Norteamérica y todos los que están pendientes, pero a día de hoy yo creo que en líneas generales hacer un estudio de DNA tumoral circulante para que nos diga que el paciente va a recaer y no poder hacer nada para que no recaiga, pues no me aporta mucho en líneas generales. Lo estoy diciendo un poco exagerado, pero es así. El estudio Galaxy, también en el ensayo clínico en el que se hacía una escalada de quimioterapia, más que una escalada, se ponía TAS-102 versus seguimiento a los pacientes en Japón que durante el seguimiento presentaban una detección de DNA tumoral circulante, pues no fue capaz de demostrar tampoco que una detección precoz y temprana de DNA tumoral circulante, que sabemos que va en el seguimiento, que sabemos que nos va a llevar en el futuro a un hallazgo radiológico de recaída, pues hacer una terapia precoz no demostró tampoco un beneficio en supervivencia global. Globalmente en todos los pacientes. Entonces, a día de hoy me cuesta, porque yo pensaba que los estudios iban a ir saliendo positivos, pero bueno, este estudio de momento es negativo y a día de hoy no podemos plantear esto como un estándar en la práctica clínica. No sé si tenéis alguna otra pregunta. Listo. Sí, doctor. Mucho gusto. ¿Ve algún escenario futuro, por ejemplo, en estos pacientes que tengan, como usted comentaba, ambas alteraciones, tanto deficiencia del mismatch repair o MSI high y BRAF V600C, de hacer combinaciones con inmunoterapia más terapia anti-BRAF? ¿Ve algún escenario futuro, si se está corriendo algún estudio actualmente con la combinación? Hombre, es un escenario ideal para hacerlo y hay algún estudio en marcha, pero la verdad es que los pacientes van tan bien a día de hoy con la doble inmuno, que muchas veces uno piensa que puede ser difícil superar esos resultados, aunque siempre vemos que hay un porcentaje de pacientes que progresan. Hay estudios en marcha, no me acuerdo ahora del nombre del estudio que está en marcha, pero hay estudios que están evaluando las combinaciones de inhibidores de BRAF y inmuno. Gracias. Sí. Gracias, doctor Ismael, por tan claras exposiciones. A continuación, y patrocinado por la compañía Pfizer, la conferencia satelital redefiniendo el manejo de cáncer colorectal BRAF positivo. Gracias.
Perdón, yo creo que la charla era esta toda, Sí. estaba toda unificada y lo comentamos ya. Perfecto, doctor. Pues le agradecemos mucho, sabemos el sacrificio, la diferencia de hora y estamos muy complacidos con su ponencia. Esperamos tenerlo pronto presencialmente aquí en República Dominicana. Feliz resto del día. Vamos Muchas ahora. gracias. Gracias a usted. Vamos ahora a pasar al coffee break. Tenemos unos minutos extra, ya que terminamos esta charla un poquito más temprano, así que queremos que a las 11 de la mañana estemos aquí todos sentaditos para continuar con el programa. Gracias.